La consulta de hoy es de un amable oyente de Perú. Dice así: quisiera que me informe sobre las principales doctrinas de los testigos de Jehová, puesto que tengo un familiar que ha abrazado esta religión y le están enseñando cosas como que el infierno no existe, sino que esa palabra se refiere a un sitio donde se quemaba la basura en tiempos antiguos cerca de Jerusalén, y que el Espíritu Santo es solamente la fuerza activa de Dios. Gracias por su consulta, amable oyente. Los testigos de Jehová son conocidos por varias prácticas, como el rechazo a enrolarse en la milicia de los países, el rechazo a jurar lealtad a la bandera de los países, el rechazo a cantar el himno nacional de los países, el rechazo a celebrar cumpleaños, el rechazo a recibir transfusiones de sangre y algunas otras cosas más. Pero lo más grave de los testigos de Jehová tiene que ver con la doctrina. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salvación, en la teología de los testigos de Jehová, la salvación no se considera como un regalo de Dios basado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. En cambio, su literatura insiste en una salvación por obras. Russell, el fundador de los testigos de Jehová, escribió: tienen que recuperarse tanto de la ceguera como de la muerte, para que cada uno pueda tener por sí mismo una oportunidad completa de demostrar, por medio de la obediencia, que merece la vida eterna. En otro texto afirman: todos los que debido a su fe en Jehová Dios y en Cristo Jesús se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. Pero la Biblia enseña que somos salvos por gracia por medio de la fe. Las buenas obras del hombre nunca pueden contribuir a su salvación. La salvación no se merece, como afirman los testigos de Jehová, sino que se lo recibe como un regalo de gracia por medio de la fe. Uno de los muchos textos bíblicos sobre los cuales descansa esta verdad es Efesios 2, 8 a 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como si esto fuera poco, note lo que tenemos en Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El camino a la salvación no es la religión, cualquiera que sea, ni la de los testigos de Jehová, sino la persona y obra del Señor Jesucristo. Por otro lado, los testigos de Jehová proclaman abiertamente que ellos no creen en la doctrina de la Trinidad. Sus escritos afirman que la doctrina de la Trinidad no fue concebida por Jesús ni por los primeros cristianos. En la teología de los testigos de Jehová, tanto Jesucristo como el Espíritu Santo no son Dios. De Jesús dicen los testigos de Jehová: Jesús el Cristo, un individuo creado, es el segundo personaje en importancia dentro del universo. Jehová Dios y Jesús constituyen en conjunto las autoridades superiores. Pero la Biblia presenta al Señor Jesús como Dios. Observe lo que dice 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Además, según los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es ni siquiera una persona, peor Dios. Los testigos de Jehová definen al Espíritu Santo como el poder activo invisible de Dios Todopoderoso, que impulsa a sus siervos a hacer su voluntad. Pero todo esto contradice la clara enseñanza de la Biblia cuando manifiesta que el Espíritu Santo tiene atributos personales como son intelecto, emociones y voluntad. Además, la Biblia declara que el Espíritu Santo hace ciertas obras que solamente alguien con esencia divina podría hacer, como por ejemplo, morar en todos los creyentes a la vez. Solo alguien que es omnipresente puede estar en todo lugar al mismo tiempo. La omnipresencia es un atributo divino. Por otro lado, los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno como lugar de castigo eterno para los impíos. Según ellos, la doctrina de un infierno en llamas, donde los malos son torturados eternamente después de su muerte, no puede ser verdad, por 4 razones principales.
Número 1, porque carece por completo de apoyo bíblico. Número 2, porque no es razonable. Número 3, porque es contrario al amor de Dios. Y número 4, porque repugna a la justicia. Pero esto es absolutamente falso. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Note 2 a Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es el infierno, amable oyente. La Biblia habla de él. El Señor Jesús habló de él más que del mismo cielo. ¿Cómo se puede negar algo que es tan claro y que está revelado en la Biblia? Una de las palabras para referirse al infierno es justamente la palabra Gehenna, que se utilizaba para referirse al lugar donde se quemaba la basura en las afueras de Jerusalén. Pero esta palabra se usa en sentido simbólico para referirse al fuego eterno que nunca se apaga. Algo más sobre la teología de los testigos de Jehová. Profetizaron que el Señor Jesús iba a venir en 1914 por segunda vez. Cuando esto no ocurrió, inventaron algo para tapar su craso error, y salieron con que Cristo Jesús ha venido otra vez, ha establecido el reino de Dios, y ahora está gobernando, pero en el cielo. Todas las evidencias demuestran que Jesús tomó su poder real y comenzó a reinar desde el cielo en el año 1914. Pero la Biblia dice al menos un par de cosas respecto a esto. Primero, que este error delata a los testigos de Jehová como falsos profetas. Segundo, la Biblia dice que la segunda venida del Señor Jesucristo será visible para todo ser humano que esté vivo cuando eso acontezca. Note lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La Biblia habla de un evento que se puede percibir con los sentidos, no de algo secreto como sostienen los testigos de Jehová. El tiempo no nos permite señalar muchos otros errores doctrinales de los testigos de Jehová. Pero permítame citar esto, que a decir verdad es como la raíz de toda la doctrina falsa de los testigos de Jehová. Me refiero a su traducción de la Biblia. Para los testigos de Jehová, todas las traducciones existentes de la Biblia contienen errores. Así que, según ellos, se dieron el trabajo de hacer su propia traducción de la Biblia sin errores. El producto de esto es lo que en español se conoce como la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, la cual es una manipulación de las Santas Escrituras para apoyar las doctrinas que los testigos de Jehová siempre han sostenido. Los testigos de Jehová no poseen una declaración de fe, ni declaraciones doctrinales autorizadas. Sus puntos de vista teológicos se hallan en sus diversas publicaciones, entre las cuales se incluyen la revista Atalaya y Despertar. La doctrina que procede de estas publicaciones se considera autorizada. Aunque la sociedad Atalaya sostenga que las Escrituras son su autoridad decisiva, se nota una constancia en el mal uso de las Escrituras con el fin de apoyar sus típicas creencias. Esto lo hacen mayormente citando textos fuera de contexto, al mismo tiempo omitiendo otros pasajes que son importantes para el tema. En la práctica, sus propias publicaciones tienen prioridad sobre las Escrituras. Un examen minucioso de los testigos de Jehová demostrará que no son lo que afirman ser, el único canal colectivo para que fluya la verdad bíblica. Más bien son culpables de haber anunciado falsas profecías, de sostener una teología contraria a la Biblia y de tergiversar la verdad. Los testigos de Jehová, una religión falsa. Los testigos de Jehová, también conocidos como los estudiantes internacionales de la Biblia,
Sus primeros grupos se fundaron entre 1879 y 1880 en Pensilvania, New Jersey, New York, Massachusetts, Delaware, Ohio y Michigan. En 1881 se fundó la Watchtower Society, el cual es su nombre original en inglés, también conocida como Atalaya, con el propósito de distribuir Biblias, tratados y revistas. La sede central de la Atalaya fue movida de Pensilvania a Brooklyn en 1909. En la actualidad hay un total de 8,2 millones de miembros en todo el mundo y 1,2 millones en los Estados Unidos. El fundador de los Testigos de Jehová es un fraude y falso profeta. Charles Taze Russell, fundador de la organización llamada Testigos de Jehová, fue fraude y un falso profeta. Nació el 16 de febrero de 1852, Pensilvania, Estados Unidos. Muere 31 de octubre de 1916, edad 64 años. Charles tenía su propia interpretación de la Biblia. Dios no le dio la autoridad para retorcer las escrituras a su manera. Charles fue demandado por un ministro protestante llamado J.J. Ross. Ross publicó un folleto en el cual llamaba a la religión de Russell la doctrina destructiva de un hombre que no es teólogo ni conoce nada de filosofía, teología, sistemática o historia, y es totalmente ignorante de las lenguas muertas. Charles Russell perdió la demanda después de que la corte le preguntó si conocía el alfabeto griego. Él respondió que sí lo sabía, pero cuando se le pidió que identificara algunas letras griegas, no pudo hacerlo, y últimamente confesó que no sabía el idioma griego, probando la acusación de J.J. Ross correcta. Esto es algo que los Testigos de Jehová no quieren que tú sepas. Si el fundador de la organización mintió diciendo que no podía leer griego, entonces sería incapaz de poder crear una religión basada en la verdad. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hechos impactantes de los Testigos de Jehová. La Biblia. Ellos creen que su traducción de la Biblia es la traducción más exacta que existe en el mundo y que todas las demás traducciones están equivocadas debido a omitir el nombre propio de Jehová y por otras razones. Otro hecho sorprendente acerca de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es que su Nuevo Testamento se basa en los manuscritos de Westcott y Hort. Westcott y Hort fueron eruditos del siglo XIX que se oponían a nuestra versión del Nuevo Testamento, así que decidieron hacer su propia traducción usando dos manuscritos titulados El Vaticano y el Sinaítico. Westcott y Hort también se dice que pertenecían a sociedades secretas y estaban involucrados en prácticas del oculto, como la conducción de espíritus a través de sesiones de espiritismo. Uno de estos clubs fueron llamados el Gremio Fantasmal. Si realmente fue así, no hay forma de que estas personas podrían haber sido utilizadas por Dios para inventar una nueva y mejor traducción del Nuevo Testamento, porque estaban involucrados con el diablo. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Pero aún así, los Testigos de Jehová usaron su corrupta y adulterada versión de la Biblia, la segunda venida de Jesús. Ellos creen que Jesús regresó en 1914, invisiblemente, y ha estado aquí desde entonces. Y también dicen que Satanás fue derribado del cielo a la tierra ese mismo año, y afirman que hay evidencia de ello, como la Primera Guerra Mundial. Pero nuestra Biblia nos enseña lo siguiente: Mateo capítulo 24, versículo 23 al 27. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar,
de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús fue Miguel el Arcángel. Los testigos de Jehová creen que Jesús era Miguel el Arcángel antes de venir a la tierra y se hizo hombre, pero la Biblia nos enseña que ningún ángel se compara a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 4. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Las diferentes clases de personas. Ellos creen que hay 3 diferentes categorías de personas. La clase ungida de 144,000 personas, la gran multitud, que son los testigos de Jehová, y la última clase es el resto de la humanidad. La clase ungida irá al cielo, serán resucitados y gobernarán con Dios. De acuerdo con Atalaya, en 1935, Dios dejó de llamar gente a la clase ungida y nadie más puede unirse al grupo de los ungidos. Y por cierto, la mayoría de la clase ungida moderna son de Brooklyn, New York. La otra clase llamada la gran multitud, el cual son también testigos de Jehová, serán resucitados como seres físicos y vivirán en paraíso, el cual es esta tierra para siempre. Y el resto de la humanidad, que somos nosotros, no existirá más. Vamos a ser aniquilados. Ellos creen que solo los testigos de Jehová son verdaderamente salvos y el que no pertenece a su organización serán destruidos por Jehová. La sangre. Los testigos de Jehová no creen en la transfusión de sangre, aunque la muerte sea eminente, basada en Levítico capítulo 17, versículo 14, porque piensan que una transfusión de sangre es lo mismo que comer sangre, pero obviamente son 2 cosas muy distintas. Más aparte, la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo, y si alguien está a punto de morir y necesita de ti, yo creo que a Dios le gustaría que le ayudaras. La cruz. Ellos creen que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca vertical. Piensan que la cruz es un símbolo pagano y no se debe utilizar. Históricamente hay 0 evidencia de que Jesús murió en una estaca de tortura. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero en su traducción adulterada de la Biblia dice: tomar su estaca de tortura y seguirme. La palabra original en griego es stauros, que literalmente significa cruz, así que fue cambiada intencionalmente. El gobierno. Ellos creen que todos los gobiernos, no importando del país que sean, son herramientas del diablo. Por lo tanto, no votan, no cantan el himno nacional y no le prometen lealtad a la bandera. Días festivos. Ellos no creen en días festivos y cumpleaños porque piensan que eso no es de Dios y por lo tanto es pagano. Jehová. Los testigos de Jehová creen que Dios no te escuchará a menos que tú lo llames por su nombre propio, el cual es Jehová. Ellos afirman que Jehová es el nombre de Dios y que usar el nombre correcto de Dios en sus oraciones es de suma importancia para alcanzar la salvación. El nombre de Jehová aparece en la Biblia de los testigos de Jehová aproximadamente 7,000 veces. Desafortunadamente, Jehová no es ni siquiera el verdadero nombre de Dios. El nombre sagrado de Dios es conocido como el Tetragramatón y está representado por las consonantes en hebreo Y, H, W, H. Nadie sabe realmente cómo pronunciar esto porque estuvo fuera de uso durante tanto tiempo.
pero muchos creen que la pronunciación más probable sería Yahweh o Yahvé. El nombre de Jehová apareció cuando los estudiosos de la Biblia combinaron las consonantes YHWH con las vocales de Adonai, el cual es un título que Dios tiene. Esto resultó en el sonido Jehová, que tiene una ortografía latina de Jehová. El primer uso registrado del nombre de Jehová fue hecho por un monje dominicano español llamado Tremendus Martini en el año 1270. Básicamente, el nombre de Dios que los testigos de Jehová están usando es una invención hecha por el hombre en el siglo XIII. Hay ejemplos en la Biblia de personas que llaman a Dios sin decir Jehová y Dios les respondió. En el Nuevo Testamento, la palabra Jehová no se encuentra en la versión griega original. Más aparte, en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús nos instruyó llamar a Dios Padre cuando le oremos, e incluso nos dio el ejemplo haciéndolo él mismo cuando oraba en Juan capítulo 17 versículo 5. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús sea el Dios Todopoderoso e insisten que Jesús no debe ser adorado. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, comienza con el título El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Los testigos de Jehová cambian esta parte de la Biblia para hacerle creer a la gente que Jesús no es Dios, sino que otro Dios más, diciendo: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Hasta escriben Dios con D minúscula. Esto no tiene sentido porque Dios es un Dios celoso. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5, dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los testigos de Jehová responderán diciendo que Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino un ser menor o inferior a Dios. Por supuesto, si ellos no consideran a Jesús como Dios y Salvador personal, irán al infierno. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 3. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será más defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos los invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto no puede estar más claro. Aquí la Biblia nos dice específicamente que tenemos que confesar que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Y no importa cuánto los testigos de Jehová intenten cambiar la Biblia, porque hay muchas escrituras que demuestran la divinidad de Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 3, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Según las enseñanzas de la Atalaya, solo Jesús no es suficiente para la salvación. El fundador de los Testigos de Jehová escribió: Jesús no garantiza la vida eterna al hombre. Así que el sacrificio de Jesús al morir en la cruz del Calvario ¿fue en vano? No, porque nuestra Biblia claramente nos dice que Él es el único camino a la vida eterna. Juan
capítulo 14, versículos 6 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y también tenemos que adorar a Jesús como a Dios. Juan capítulo 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Los testigos de Jehová enseñan que cuando Jesucristo fue hecho carne, Él llegó a ser solamente un simple hombre, que hubiera podido pecar. Y no solo eso, ellos también piensan que Jesús no resucitó en cuerpo físico, sino que en forma espiritual. Lucas capítulo 24, versículo 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Los testigos de Jehová no consideran el Espíritu Santo Dios. Ellos no creen en el Espíritu Santo como nosotros. Ellos piensan que Él es solo una fuerza que no tiene pensamientos, voluntad propia o sentimientos. Y ellos piensan que el Espíritu Santo no es Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habla con nosotros y tiene sentimientos como enojarse o alegrarse. Hechos capítulo 8, versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo se enoja también. En Isaías capítulo 63, versículo 10, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Ellos no creen en el infierno, sino en la aniquilación. Ellos piensan que cuando uno muere, simplemente deja de existir, y que Satanás inventó la idea del infierno y lo usa para confundir a la gente. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lejos de toda la leyenda o mito, la Biblia presenta el infierno como un lugar real donde los malvados sufren la ira de Dios. La atalaya, con imágenes subliminales satánicas. Las publicaciones de la atalaya están llenas de imágenes subliminales que pueden estar relacionadas con lo oculto y lo diabólico. El símbolo de los caballeros templarios se puede encontrar en las primeras publicaciones de la atalaya, el cual ha llevado a las especulaciones de que el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, era un francmasón. Curiosamente, este mismo símbolo de los caballeros templarios también se puede encontrar en la lápida del señor Russell, que está en forma de la pirámide masónica. Pero ¿quiénes son los francmasones? Es una orden internacional que sostiene y elabora ceremonias secretas que tienen relaciones con el diablo y lo oculto, quienes están tratando de poner a Dios y a otros dioses paganos como iguales. Los francmasones consideran a Lucifer su dios y tienen prohibido orar en el nombre de Jesucristo. Las publicaciones de la atalaya también tienen imágenes subliminales como la cabra de Méndez o Baphomet, el cual es un símbolo
que los caballeros templarios fueron acusados de adorar y de cometer actos de sodomía y escupir en la cruz. Baphomet es la mascota oficial de la iglesia de Satanás. En las publicaciones de la Atalaya también se pueden encontrar las siguientes imágenes. En esta imagen de un niño se puede ver la cara de un demonio en medio. En la otra imagen muestra lo que parece ser los santos redimidos con Jesús. Una de sus manos parece ser de un demonio. En esta imagen el ladrón sostiene una pieza de joyería en forma de un símbolo de brujería. En esta imagen aparece una cabra. Aquí está la cabra nuevamente, oculta en la llama de la mano de alguien que parece ser la cabra de Mendes o Baphomet. Algunos de los testigos de Jehová incluso tratan las revistas de la Atalaya como la Biblia misma. Organización gobernada con miedo. Su organización gobierna a sus miembros con el miedo que los pone en una posición para tener mucho que perder si hacen algo para ser desvinculados. En otras palabras, para ser expulsados de la organización. Primero te llevan a su organización, predicando que serás destruido por Jehová si no aceptas su mensaje. Y luego, una vez que seas un miembro, te exigen de no ser amigo de los no creyentes. Así, de esta manera, nada más te quedas con tus amigos testigos de Jehová. En este momento, si tú incluso tienes una caída con la organización, tendrás mucho que perder, incluyendo todos tus amigos testigos de Jehová y posiblemente incluso tu familia, si son testigos de Jehová también. Por cierto, si no estás de acuerdo con alguna de sus doctrinas o reglas de la organización, serás desvinculado, lo que significa que te expulsarán y el miembro actual no podrá asociarse con los ex miembros de lo contrario, también serán expulsados. Además, si tú eres un actual testigo de Jehová, no se te permite leer nada que critique su religión o también serás expulsado por eso. Así que si haces algo mal y cometes un error, te echarán. ¿Cómo es eso una religión de amor? Los testigos de Jehová tratan de mantener a sus miembros ignorantes. Los testigos de Jehová no quieren que sepas acerca de la verdadera historia de su religión. Ellos prohíben leer la Biblia sola, es decir, tienes que tener la Biblia juntamente con el material de la Atalaya que ellos proveen. De lo contrario, ellos creen que sacarás tus propias conclusiones de la Biblia. No se les permite obtener información de otro lugar si no es de la Atalaya. Y si tú eres un testigo de Jehová y estás viendo este video, prácticamente estás pecando. Tampoco permiten verificar sus creencias acerca de la Biblia. Si lo que dicen los testigos de Jehová es cierto, entonces deberían permitir a todos los miembros hacer sus propias investigaciones y verificar lo que dicen las Escrituras. Según los testigos de Jehová, existen 4 requisitos para la salvación. Número 1. Tomar conocimiento de Dios y de Jesús. Esto significa, tienen que saber que Dios y Jesús existen. Eso es todo, y no aceptar a Jesús como Salvador. Número 2. Obedecer las leyes de Dios. Número 3. Pertenecer a su organización. Y número 4. Ser un publicador activo, lo que significa ir de puerta en puerta por lo menos 10 horas a la semana, y si lo hacen es porque es obligatorio. Pero nosotros sabemos de que para alcanzar la salvación es diferente porque la Biblia nos enseña lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando los testigos de Jehová vengan a tu puerta? Tú les tendrás que interrumpir y hacerle un par de preguntas. Pregunta número 1. ¿Es Jesús igual a Dios? Obviamente su respuesta va a ser un gran no. Pregunta número 2.
Si Jesús fuera igual a Dios, ¿qué significaría esto? Permítele un tiempo para que respondan la pregunta. E incluso en su propia, corrupta y adulterada Biblia, tienen un pasaje no adulterado que aún muestra que Jesús es igual al Padre. En Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4, en resumen, Jesús sana en el día de reposo, y a Jesús le reclaman que por qué hizo esto. Entonces Jesús usa este momento para mostrar su deidad, y esto demuestra que Jesús es Dios en carne. En Juan capítulo 5, versículo 16 al 17, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Ahora, esto no dice que fue la opinión de los judíos, diciendo que Jesús se estaba haciéndose a sí mismo igual a Dios. Este es un comentario de Juan, que declara en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que Jesús es Dios hecho humano. Esa es la razón por la cual hiciste esas dos preguntas al principio. Esto no va a ser el final de la conversación, pero espero que puedan plantar una semilla en la mente de esta persona para acercarlos al conocimiento de Jesús, para acercarlos al conocimiento de Dios. Cuando Russell funda la Watchtower haciendo creer a sus seguidores que él había sido escogido por Dios para hacer conocer las verdades de Dios contenidas en la Biblia, lo único que hizo en realidad fue transmitir todas las enseñanzas aprendidas de sus maestros adventistas Nelson Barbour, George Storrs, Jonas Wendell, y de los piramidólogos Joseph Sayce y Charles Piazzi Smith. Nada fue dado por Dios a Russell como él afirmaba a sus seguidores incautos y ciegos, sino que todo fue un pirateaje de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento liderada por Nelson Barbour. Todo se lo debió a estos adventistas, tal como Russell mismo lo reconoció después en la revista Atalaya de julio de 1879 en adelante. Del adventista George Storrs Russell aprendió que el 14 de Nisan era la fecha correcta para celebrar el memorial de la muerte de Cristo, así como la doctrina del condicionalismo y del rescate de Jesús por nuestros pecados. De Joseph Sayce aprendió que Dios vivía en una estrella en particular llamada Alcione, que forma parte de un grupo de estrellas de las Pléyades, tan solo porque la cúspide de la gran pirámide de Keops en el Cairo, Egipto, apuntaba exactamente hacia las Pléyades. De Nelson Barbour aprendió que la segunda presencia de Jesús había comenzado en el otoño de 1874 y 3 años y medio después del inicio de su parucía invisible, es decir en la primavera de 1878, Jesús había venido a la tierra para seleccionar a su esclavo de la Watchtower y que el fin del tiempo de los gentiles y Armagedón sería en el año de 1914. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia lo creyeron ciegamente porque lo decía el pastor Russell como el representante de Cristo en la tierra. En el 7º volumen de los Estudios en las Escrituras, en la página 483, la Sociedad Watchtower declaró enfáticamente que Russell era el vicario o representante de Cristo en la tierra y los estudiantes de la Biblia lo creían así, por eso aceptaban todo sin dudar lo que él decía a través de sus libros y su falsa organización como único conducto de Dios en la tierra a través del pastorcito perdido Charlie Russell. En 1928 su sucesor, Joseph Rutherford declaró en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344 que la piramidología enseñada por su antecesor, el pastor Russell, pertenecían a la adoración falsa de Satanás el diablo. En 1993, la Sociedad Watchtower declaró en el libro Proclamadores páginas 199 y 200 que la piramidología enseñada por el pastor Russell durante toda su vida pertenecían a la adoración falsa. Sin embargo, miles de sus seguidores murieron creyendo en doctrinas de la adoración falsa de Russell como la piramidología y el sionismo, entre otras como que Dios tenía su trono celestial en la constelación de las Pléyades.
A finales del siglo XIX, la esposa del pastor Russell, María Russell, acusó a su marido de ser infiel con una criada de su casa, y en especial con una hija adoptiva de nombre Rosa Ball, a quien Russell sentaba en sus piernas y la besaba en privado en una manera inapropiada. Debido a ello, su esposa María entabló una demanda de separación ante la corte, por adulterio y maltrato psicológico. En 1881 Russell comenzó a enseñar en su revista La Atalaya de Sion, que la separación de las ovejas y de las cabras se haría durante el milenio, donde se daría una oportunidad para aquellas personas que no habían sido fieles a Jesús porque no lo habían conocido antes, y tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús y lograsen salvarse como ovejas del Señor aceptándolo como su Señor y Salvador una vez terminado el milenio como plazo máximo. Esta doctrina fue enseñada por la Sociedad Watchtower como la verdad indiscutible de Dios por espacio de 42 años y todos los seguidores de Russell creyeron que esto era así y murieron creyendo en ello porque lo decía el representante de Cristo en la tierra, el pastor Russell. Una vez fallecido el pastor Charles Russell el 31 de octubre de 1916, la Sociedad Watchtower, bajo la presidencia del juez Joseph Rutherford, rindió un tributo muy especial post-mortem al fundador de la Sociedad Watchtower que fue publicado en esta atalaya que ven en pantalla de fecha 1 de diciembre de 1916, página 6015 reimpresiones en inglés. Acerquemos un poco más para leer qué decía ese tributo en honor a Russell después de fallecido 2 meses antes. Y se puede leer claramente como sigue. Charles Russell, tú has sido coronado por el Señor como un rey, y a través de las eras venideras tu nombre será conocido entre todas las personas, y tus enemigos vendrán y te adorarán a tus pies. Repito esta última frase nuevamente y que se lee como sigue. Y tus enemigos vendrán y te adorarán, te adorarán, te adorarán a tus pies. No hay duda pues, que la Sociedad Watchtower bajo la jefatura del juez Rutherford estuvo inmersa en la adoración de criaturas y esto demuestra que los estudiantes de la Biblia creían sin duda alguna que el pastor Charles Russell fue un enviado del Señor, alguien especial semidivino a quien debía rendirse de hoy en adelante una adoración en su honor, tal como hace la Iglesia Católica con sus santos canonizados por el Papa de Roma. Aquí vemos claramente cómo el mismo juez Rutherford a través de la Sociedad Watchtower canoniza a Charles Russell como una especie de santo de la Iglesia Católica quien sus enemigos y sus seguidores debían de adorarle a sus pies después de su muerte. En el anuario de 1975 página 88 que vemos en pantalla, la Sociedad Watchtower tuvo que admitir por fin que los estudiantes internacionales de la Biblia, después llamados testigos de Jehová, si estuvieron inmersos en la adoración de criaturas, al darle a Russell una posición especial frente a todos sus seguidores como si fuera el vicario de Cristo en la tierra y el profeta Ezequiel moderno para anunciar las cosas venideras por boca del Señor. Leamos pues qué dice esta página 88 del anuario de 1975 respecto a este asunto de la adoración a Russell. Y se lee así. La idea que en general adoptaron muchos fue que Charles Taze Russell mismo era el siervo fiel y prudente. Esto hizo que algunos cayeran en el lazo de la adoración de criaturas. En realidad no fueron algunos que adoraron a Russell como pretende suavizar la Sociedad Watchtower en 1975, sino que fueron todos sus seguidores, ya que si hubieran sido unos pocos los que lo adoraron, la Watchtower no se hubiera tomado la molestia de dar tantas explicaciones sobre este asunto. La prueba que no fueron unos cuantos es el hecho que la misma Watchtower incentivó la adoración de Russell al hacerle un tributo en 1916 después de muerto, tal como hemos leído en la atalaya del 1 de diciembre de 1916 página 6015 reimpresiones en inglés. Russell fue muy hábil lavando la cabeza de sus seguidores aplicando este principio haciéndose él como el representante de Cristo en la tierra como si fuera el mismo Papa de Roma para manipular a sus seguidores e hicieran y creyeran todo lo que él les decía. Russell se hizo él mismo una especie del emperador del Japón, un dios sintoísta quienes sus seguidores debían inmolarse por él. Conforme iban pasando los años, Rutherford dejó bien claro que él era aquel siervo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 y no su antecesor, el pastor Russell.
Si bien Rutherford al igual que Russell no dijeron ellos abiertamente ser ese esclavo fiel y discreto encargados de suministrar el alimento espiritual a su debido tiempo de Mateo 24, 45 al 47, en la práctica se pudo comprobar fehacientemente y sin duda alguna que ellos fueron los únicos encargados de suministrar el alimento espiritual a título personal, pues cada uno de ellos durante su turno como presidentes de la sociedad declararon ser cada uno de ellos los verdaderos portavoces de Dios en la tierra para hacer saber las verdades bíblicas a la humanidad. Como prueba fácil de ello se pueden ver en los libros de la colección de los estudios de las Escrituras. Todos estos libros llevan como autor único al pastor Charles Russell, y de ninguna manera se lee dentro como suministrado o suministrado por una supuesta clase del esclavo. Igualmente sucedió durante la presidencia de Rutherford. Toda su colección de 26 libros pintorescos que llevaban los colores del arco iris, llevaron el nombre de su único autor, al juez Joseph Rutherford como aquel esclavo en su sola persona. O sea, él solamente como el proveedor único del alimento espiritual para los mensos domésticos. Y como Rutherford les metió en la cabeza a sus seguidores que él era el portavoz de Dios en la tierra y lo que él publicaba en sus libros con su nombre eran las verdades de la Biblia recibidas por Dios, tal como el mismo Russell afirmaba en vida para que sus seguidores lo siguieran a él también, los estudiantes de la Biblia creyeron todo lo que les enseñaba Rutherford, así fuera un alimento diametralmente distinto a lo enseñado por Russell, sin dudar nada porque Rutherford era ahora, después de la muerte de Russell, el único representante y portavoz de la organización de Jehová en la tierra y cualquiera que se opusiera a lo que Rutherford enseñaba era un apóstata, un instrumento de Satanás. Durante su presidencia Rutherford comenzó a derogar muchas doctrinas de Russell, en especial la doctrina que afirmaba que la gran pirámide de Keops era la Biblia en piedra, el testigo de Dios de piedra en el desierto de Egipto después de la Biblia. Tal como hemos dicho antes, en 1928 el juez Rutherford desvinculó toda enseñanza de la piramidología dentro de las doctrinas de la sociedad Watchtower porque según él, la piramidología pertenecía a la adoración falsa de Satanás el diablo. Rutherford fue el responsable de publicar en 1917 el infame libro titulado, El misterio terminado, que dejó a la sociedad Watchtower muy mal parada debido al contenido ridículo de las interpretaciones de los libros de Revelación y Ezequiel donde se decía que el Papa de Roma era el Arcángel Miguel, que Leviatán mencionado en el libro de Job 41 verso 1 era una locomotora a vapor, y que en 1918 iban a ser destruidas todas las iglesias católicas y protestantes junto con todos sus miembros por millones y más de 2000 interpretaciones absurdas y risibles que hoy no se creen en absoluto ninguna de ellas. En 1919 después que Rutherford saliera de prisión junto con sus 6 directores y pidieran supuestamente perdón a Dios por sus transgresiones por haber estado ellos dentro de la organización de Satanás hasta 1918, Jesús los aprobó en 1919 como su esclavo de Mateo 24 versos 45 al 47 para que anunciaran las buenas a las naciones, pero lo primero que hizo este esclavo arrepentido que salió de la organización de Satanás en enero de 1919 fue mandar a edificar una pirámide egipcia de la adoración falsa para que sea puesta al lado de la tumba de Russell en Pittsburgh, Pensilvania, adicionalmente de haber sido ellos escogidos por Jesús como su único esclavo fiel en 1919, ellos siguieron festejando como si nada fuese los cumpleaños y navidades, Día del Padre y de la Madre, es decir fiestas paganas hasta 1926, tal como lo declara el libro Proclamadores en la página 200. Y no solo eso, sino que fumaban su cigarrito, saludaban a la bandera, cantaban el himno nacional, izaban la bandera el 4 de julio y celebraban el Día de Acción de Gracias con su pavito y no había problema con las transfusiones de sangre y creían que Cristo había muerto en una cruz. Sin embargo sus seguidores estudiantes de la Biblia, con sus cerebros bien lavados por la sociedad creían y siguen creyendo hasta hoy en día que Jesús escogió en 1919 a su esclavo fiel y discreto de la sociedad Watchtower. Ja 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 ja.
En el otoño de 1923, el juez Rutherford, como el nuevo portavoz de Jehová y Jesucristo en la tierra, realiza un cambio muy importante, afirmando a partir de 1923, en una asamblea en San Diego, California, que la selección de las ovejas y cabras no se haría al comenzar el milenio tal como Charles Russell había enseñado toda su vida por 42 largos años, sino que la selección de las ovejas y cabras había comenzado muchos años antes, desde el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús, con la predicación realizada de casa en casa por sus seguidores. Aquellas personas que aceptaban el mensaje durante la predicación eran unas ovejas, mientras que aquellas personas que lo rechazaban eran las cabras. Y si Rutherford enseñaba esta nueva doctrina con esta nueva interpretación, así se opusiera a lo que había enseñado el fundador de la Watchtower, el pastor Russell, por 42 largos años, ellos lo aceptaban sin vacilar ni cuestionarle nada a Rutherford, porque era el conducto o representante de Dios para revelar las nuevas verdades de la Biblia. En 1928 Rutherford escribió un folleto titulado Consuelo para los judíos. En este folleto Rutherford hace una defensa frontal al sionismo y recalca, tal como Russell había insistido toda su vida hasta su muerte, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y que Dios no los había rechazado, Romanos 11 versículo 1, y que además ellos heredarían muy pronto la tierra prometida Palestina, tal como Jehová se los había prometido desde miles de años atrás a Abraham y su descendencia. Russell y Rutherford fueron dos ardientes defensores del sionismo y ambos estaban convencidos que los judíos eran el único pueblo de Dios y nadie más, y mucho menos que lo fueran los miembros de la sociedad Watchtower. Ambos visitaron Israel en 2 ocasiones dirigiéndose a los judíos asegurándoles que de ellos eran las promesas hechas por Dios a Abraham y que pronto ellos retornarían a su tierra Palestina. Y que esta era una realidad bíblica que nadie podía cambiar ni cuestionar la voluntad de Dios para escoger a un pueblo preferido en especial para él. En 1932, Rutherford se da cuenta que un tal Adolfo Hitler está escalando posiciones y simpatizantes en Alemania, prometiendo poner orden al país y trabajo para todos, en una Alemania destruida y empobrecida por la Primera Guerra Mundial después de 1918. La gravísima crisis económica que estaba viviendo Alemania en los años postbélico de la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler se la achacaba a los judíos alemanes, a quienes Hitler responsabilizaba directamente, y por ello encendió en Hitler un odio a muerte a los judíos y se expresó de ellos como si fueran unas ratas avarientas. Rutherford se percató que las millonarias propiedades de la sociedad Watchtower en Alemania corrían peligro de confiscación si Hitler ganaba las elecciones para 1933, debido a que el historial de la sociedad Watchtower desde sus inicios con Russell era una acérrima defensora a ultranza del sionismo y una convencida de que los judíos eran el único pueblo de Dios y pronto retornarían los judíos a su tierra Palestina. Es por eso que las atalayas de Russell se llamaron la atalaya de Sion o del sionismo. Rutherford tomó medidas desesperadas muy convenientes y en 1932, un año antes de las elecciones en Alemania, declara que el sionismo y el movimiento que la propulsaba, era impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Rutherford comenzó a publicar a partir de 1932, en sus libros, artículos antisionistas y antisemitas para engañar a Hitler, haciéndole creer a él que la sociedad Watchtower era antijudía y se plegaba a los principios nazis, con el único interés de que Hitler no se apoderara de las propiedades de la Watchtower y de los testigos de Jehová en Alemania como venganza. Pero Hitler estaba muy bien informado por sus asesores que los testigos de Jehová habían enseñado desde sus inicios con Russell hasta 1932 el sionismo, es decir, por espacio de 53 años. Algo que no se podía ocultar a último momento con un viraje de 180 grados. Una vez Hitler en el poder en 1933, Rutherford le envió una carta directamente al Führer, quien ya era el canciller de Alemania. Esa carta se tituló Declaratoria de Hechos. En esa carta Rutherford se arrastra lo más bajo inimaginable, traicionando a su propia patria, Estados Unidos, y le dice a Hitler que la sociedad Watchtower comparte con los principios estipulados por los nazis, y que los judíos ingleses y norteamericanos habían sido los responsables de la explotación de las personas por su avaricia desmesurada.
Además, Rutherford le dice a Hitler que él y sus directores de la sociedad Watchtower habían sido puestos en prisión en 1918 por haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial y por defender a Alemania en contra de su propio país, Estados Unidos. Esta carta de hechos fue publicada en el anuario de 1934 de la sociedad Watchtower, donde se puede leer el apoyo a los principios nazis del Tercer Reich que hacía la sociedad Watchtower. En la página 134 se lee lo siguiente. Es falsa la acusación de nuestros enemigos de que hayamos recibido ayuda financiera para nuestra obra de parte de los judíos. Hasta la hora presente, ni una pizca de dinero se ha contribuido para nuestra obra de parte de los judíos. Nosotros somos fieles seguidores de Jesucristo y creemos en Él como el Salvador del mundo enviado por Dios para el bien del hombre. Esto en sí mismo debería ser suficiente prueba de que nosotros no recibimos ningún apoyo de parte de los judíos y que por lo tanto, los cargos contra nosotros son maliciosamente falsos y podrían proceder solo de Satanás, nuestro gran enemigo. El más grande y más opresivo imperio sobre la tierra es el imperio angloamericano. Con eso se da a entender el imperio británico, del cual los Estados Unidos de América forman parte. Ha sido el comercialismo judío del imperio británico, americano el que ha edificado y traído al gran capital como un medio de explotación y opresión de gentes de muchas naciones. Este hecho aplica particularmente a las ciudades de Londres y Nueva York, los baluartes del gran capital. Este hecho es tan manifiesto en Norteamérica, que hay un proverbio concerniente a la ciudad de Nueva York que dice: los judíos la poseen, los católicos irlandeses la gobiernan, y los americanos pagan los impuestos. Nosotros no tenemos contienda con ninguna de esas personas mencionadas, pero, como testigos de Jehová y en obediencia a su mandamiento basado en las Escrituras, nos vemos obligados a llamar la atención concerniente al asunto para que la gente pueda ser iluminada en lo que respecta a Dios y su propósito. Anuario para 1934, página 134 que vemos aquí. En la página 135 se lee lo siguiente. El gobierno presente de Alemania enfáticamente se ha declarado en contra de los grandes opresores comerciales y en oposición a la injusta influencia religiosa en los asuntos políticos de la nación. Exactamente esa misma es nuestra posición. En la página 136 de su anuario de 1934 se lee: en lugar de estar contra los principios defendidos por el gobierno de Alemania, nos paramos firmemente a favor de tales principios y señalamos que Jehová Dios a través de Cristo Jesús provocará que se realicen completamente estos principios. No hay duda que a través de estas pruebas documentales tomadas de la propia literatura pasada de la Watchtower Sociedad Anónima, que la sociedad tuvo una posición antisemita muy definida, y se plegó a los principios nazistas antisemitas de Adolfo Hitler, así la sociedad Watchtower se excuse hoy diciéndonos que los cargos contra ellos fueron, supuestamente, maliciosamente falsos y podrían proceder solo de Satanás, nuestro gran enemigo. Como Rutherford no pudo engañar a Hitler con su carta de hechos de 1933, Hitler decidió confiscar los bienes de la sociedad Watchtower en Alemania como represalia a la vinculación estrecha de la sociedad Watchtower a favor de los judíos, y Hitler acusó a Rutherford de recibir financiamiento por parte de los judíos poderosos, debido a que 53 años de apoyo a los judíos en la literatura de la Watchtower no era por gusto, y este hecho la hacía sospechosa a la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová de estar financiada por los sionistas judíos del mundo. En 1938, Rutherford, lleno de cólera por las expropiaciones sufridas en Alemania por el régimen nazi, emprendió un ataque feroz a larga distancia desde sus cuarteles de Nueva York en contra de Hitler y su Tercer Reich, calificándolo de ser un cruel dictador, de ser un tirano desalmado y un asesino. De todo el mundo presentaron el discurso de Rutherford, presidente de la Watchtower, titulado Fascismo o Libertad, en el que denunció los crueles ataques contra los judíos. La gente común de Alemania es amante de la paz. El diablo ha puesto al mando a su representante Hitler, un hombre que tiene la mente perturbada, es cruel, malicioso y despiadado, y no respeta en absoluto las libertades de la gente.
Estas valientes palabras de Rutherford a larga distancia, muy bien protegido en su país, los Estados Unidos, lejos de los hermanos testigos de Jehová de Alemania, no solamente fue un grave desatino e imprudencia de su parte, sino que ocasionó que los pobres hermanos testigos de Jehová de Alemania fueran perseguidos y metidos en campos de concentración por ser considerados enemigos del Estado y un peligro para el Tercer Reich. Muchos fueron asesinados y torturados por culpa del valentón de Rutherford, quien no pensó para nada en el peligro y riesgo que ponía a los testigos de Jehová en Alemania por sus declaraciones por radio en contra de Hitler. Si es que muchos testigos de Jehová sufrieron prisión en 1938 fue por culpa de Rutherford, pues a raíz de la dura campaña emprendida por él en contra de Hitler a través de las decenas de emisoras de radio que tenía la Watchtower en Estados Unidos, no solo llevó a Hitler a conformarse con la expropiación de los bienes de la Watchtower, sino que lo llevó también a la persecución física de los testigos de Jehová en Alemania para esclavizarlos en campos de concentración, no tanto por su fe, sino por estar vinculados a la organización de su acusador Rutherford. Sin embargo, la sociedad Watchtower saca ventaja de estos detalles antes mencionados de la persecución de los testigos de Jehová en Alemania, metidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, para poner a los testigos de Jehová de Alemania como unos mártires o víctimas por su fe inquebrantable en Jehová y en su organización de la Watchtower, cuando en realidad todo fue una venganza de Hitler en contra de la campaña propagandística negativa de Rutherford en contra de Hitler y su gobierno a través de las poderosas emisoras de radio de la sociedad Watchtower. El 8 de enero de 1942 muere el juez Rutherford totalmente desilusionado al no ver acontecer su tan anunciado Armagedón para 1941, tal como él lo sugirió en la revista de la Atalaya de fecha septiembre 15 de 1941. En ese año es elegido como presidente de la sociedad Watchtower, el guardaespaldas de Rutherford, el señor Nathan Knorr, y como vicepresidente, a su amigo de toda la vida, el señor Fred Franz. A partir de ese momento Knorr le encarga a su vicepresidente la labor de suministrar todas las nuevas doctrinas de la sociedad Watchtower, mientras que él se encargaría de la administración de la empresa o mejor dicho de la organización Watchtower. Una vez Fred Franz como vicepresidente de la sociedad encargado por Knorr para suministrar el alimento espiritual para los domésticos en su sola persona, dijo en la Atalaya del 15 de mayo de 1959 que lo que él enseñaba o decía, escudado en la organización Watchtower, era lo que Jesús decía, y oponerse a sus enseñanzas a través de la organización de Jehová en la tierra, era oponerse al mismísimo Jesucristo. Franz se convirtió en el Dios sintoísta, el iluminado por Dios y el único encargado por Dios de interpretar las verdades bíblicas de Dios y de publicar las nuevas doctrinas de la sociedad bajo la presidencia de Nathan Knorr. Para lograrlo, lo primero que hizo Franz con la anuencia del presidente Nathan Knorr fue hacer lo mismo que hizo el juez Rutherford cuando ocupó el cargo de presidente de la sociedad en 1916, es decir, botar a la basura todos los libros del anterior presidente, el pastor Charles Russell, y poner todos los alimentos espirituales de su propia inspiración como la verdad indiscutible de Jesucristo para los mensos domésticos. Igualmente hizo Franz, tiró a la basura todos los 22 libros de la colección del Arco Iris de Rutherford más sus 90 folletos que el juez publicó a título personal como la única verdad hasta su muerte en 1942, que estuvieron vigentes solamente durante su periodo presidencial. Ahora Franz decía lo mismo que sus antecesores presidentes: yo soy el iluminado y voy a dar las nuevas verdades halladas en la Biblia, y cualquiera que se reúna con otros a estudiar la Biblia por su cuenta lo llevará a la apostasía y a las creencias de las religiones falsas de la cristiandad. Les metió en la cabeza a los testigos de Jehová que para obtener la verdad de la Biblia solo se podía obtener a través del esclavo fiel y discreto, o sea, a través de lo que Frederick Franz publicaba como único esclavo fiel y discreto en su sola persona. En 1943, después de muerto el juez Rutherford, el señor Fred Franz publica el libro titulado La verdad os hará libres, donde cambia oficialmente el inicio de la segunda presencia invisible de Jesús enseñada hasta entonces como iniciada en 1874, como iniciada realmente en 1914, explicando en ese libro de 1943 que hubo un error de 40 años en los 100 años del periodo de los jueces del Antiguo Testamento.
Es así que Fred Frantz cambia olímpicamente el inicio de la segunda presencia del Señor de 1874 tal como la enseñó Russell, para 1914, después de haber sido enseñada por la sociedad como la verdad indiscutible de Dios por espacio de 64 largos años. Y la gente lo aceptó así porque los representantes de Dios en la tierra, el pastor Russell y Joseph Rutherford lo decían, y ahora estaban dispuestos a aceptar sin dudar nada el nuevo entendimiento de Fred Frantz sin cuestionarle nada porque Frantz era ahora el representante de Dios en la tierra a través de la organización verdadera de Jehová terrenal, la Watchtower. Es así como funciona el principio del lavado cerebral que aplica esta falsa organización religiosa de la Watchtower Bible and Tract Society. Todos los testigos de Jehová sabían, y aún lo saben hoy en día muy bien, que el único suministrador del alimento espiritual desde 1942 en que murió el segundo presidente de la sociedad Watchtower hasta 1992, es decir, por espacio de 50 años, fue el señor Frederick Frantz en su sola persona. Fred Frantz muere en 1992 siendo presidente de la sociedad Watchtower y contaba con casi 100 años de edad. A Frantz se le echó la culpa de la falsa fecha del fin del mundo para 1975, y no se culpó al cuerpo gobernante de la sociedad, puesto que era bien sabido por todos los testigos de Jehová del mundo en esos años, que el único iluminado en Bethel era Fred Frantz en su sola persona, y no existía una clase ungida conformada por un grupo de ungidos para dar el alimento espiritual a la gente en esos años. Existen muchos testimonios de betelitas que han testificado abiertamente que Fred Frantz pasaba muchas horas en su dormitorio y nadie lo podía interrumpir porque se murmuraba entre los betelitas que Fred Frantz se hallaba en plena comunicación con Jesucristo y estaba recibiendo el alimento espiritual para publicarse próximamente en las revistas y libros de la sociedad. Fred Frantz hizo mucho daño a la sociedad y la coronó como un falso profeta moderno, pues quedó muy claro que no solo fueron unos falsos profetas los señores José Smith, Guillermo Miller, Elena G. de White, Nelson Barbour, sino que también lo fueron, como era de esperarse, el pastor Charles Russell, el juez Joseph Rutherford y finalmente el mismísimo Fred Frantz cuando él aseguró con bombos y platillos a todos los testigos de Jehová y al mundo entero que el fin de los 6000 años de la historia humana terminarían en el otoño de 1975 y comenzaría el reino milenial de Jesucristo al amanecer del 5 de septiembre de 1975 hasta su culminación en el otoño del año 2975. Pero como los mensos testigos de Jehová de entonces tenían el cerebro lavadito, creyeron todo lo que este representante de Dios en la tierra les había enseñado como la verdad genuina de Dios, es decir, como las nuevas verdades más brillantes de la Biblia, verdades totalmente diferentes a la de Russell y a la de Rutherford. Fred Frantz hizo mucho daño a la sociedad Watchtower y a sus miembros, porque engañó a los jóvenes testigos de Jehová de entonces inculcándolos para que no estudiaran una carrera universitaria, ni se casaran, y que más bien se dedicaran a predicar como locos en el precursorado a tiempo completo el inminente Armagedón para el otoño de 1975. Muchos testigos de Jehová adultos dejaron sus trabajos seglares y hasta vendieron sus casas para vivir de la venta de ella por los pocos meses que faltaban para el 5 de septiembre de 1975. Al final, cuando llegó 1975 y nada pasó después, cientos de miles de testigos de Jehová se largaron de la sociedad para no volver nunca más sumidos en la pobreza y en una profunda depresión por el futuro incierto que les esperaba por delante en el mundo que les tocaba por vivir. Todo esto les pasó a los testigos de Jehová de la década de los años 60 y 70 por ser tan imbéciles al seguir ciegamente y sin cuestionar nada, ni mirar con lupa las enseñanzas de hombres imperfectos que asumieron ellos solos una posición divina como hizo el emperador del Japón por siglos, o porque afirmaron ser portavoces de Dios en la tierra a través de organizaciones fabricadas de ladrillo y cemento a quienes la gente debía sujetarse estrictamente sin cuestionar absolutamente nada. Es así como operan los cultos, se crean líderes que manipulan a los miembros a su voluntad para que hagan todo exactamente como el líder o la organización les ordena hacer. Las gentes que se adhieren a ellas se convierten en robots cibernéticos que se mueven a voluntad del líder que los titiritea como marionetas que no tienen cerebro ni voluntad para nada. Así se comportan los testigos de Jehová que han sido manipulados.
No piensan, no dudan, no investigan absolutamente nada y aceptan todo sin cuestionar nada. Creen que su organización es el conducto de Dios en la tierra tan solo porque 12 sujetos que se hacen llamar el cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower así lo han asegurado y eso les basta para creerles y punto final. Durante su presidencia de la Watchtower, Fred Franz enseñó desde 1943 hasta 1970 que Jesús había retornado a la tierra en 1914 con su parucía invisible, es decir que en 1914 había comenzado la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después, en ese mismo año de 1914 se había completado su segunda venida tanto con el inicio de su segunda parucía invisible coronado como rey en los cielos, como su retorno con la señal especial de Jesús llegando en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, y pocos años después de su retorno a la tierra escogió a su esclavo de la Watchtower en 1919 para dar el alimento espiritual a los domésticos y anunciar las buenas nuevas a las naciones. Pero todos los testigos de Jehová de entonces veían una gran contradicción entre lo que se enseñaba acerca del esclavo y lo que ocurría en realidad en el suministro del alimento espiritual, pues ellos sabían muy bien que esta doctrina sonaba a un gran cuento chino, puesto que mientras Fred Franz fue vicepresidente de la sociedad y luego presidente de ella hasta 1992, después de la muerte de Nathan Knorr en 1977, él fue el único esclavo suministrador del alimento espiritual para los domésticos en su sola persona. La doctrina de la selección del esclavo como una clase ungida compuesta de varias personas para suministrar el alimento espiritual a los domésticos fue y sigue siendo el más grande engaño de la sociedad Watchtower, pues los únicos esclavos individuales que tuvo la sociedad Watchtower desde sus inicios fueron Charles Russell con su colección de los estudios en las escrituras que llevaron y aún llevan su nombre, y el juez Joseph Rutherford con sus 26 libros y más de 80 folletos que también llevan su nombre impreso dentro como el único suministrador de alimento espiritual para los mensos domésticos, y después de estos dos sujetos es bien sabido por todos los testigos de Jehová de entonces que fue Fred Franz el único teólogo iluminado que escribió muchos libros que hoy solo sirven como papel higiénico en los baños de Betel. En 1970 Fred Franz hace un cambio dramático en una de las doctrinas fundamentales de la sociedad, y empieza a enseñar desde ese año que la gran tribulación no pudo comenzar en 1914 con la Primera Guerra Mundial como hasta ese año de 1970 se había enseñado como la verdad indiscutible de Jesucristo desde 1925. Ahora Franz dice que la gran tribulación es futurista así como la aparición de la señal del Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y gran gloria para el juicio final futuro, e inmediatamente después de la futura gran tribulación. Franz deja solamente el inicio de la segunda presencia invisible de Jesús coronado como rey en 1914, pero deja su retorno en las nubes del cielo con poder y gran gloria para el futuro. Este cambio dramático y crucial dejó evidenciada un grave engaño por parte de la sociedad ya que al trasladar la gran tribulación para el futuro, también trasladó la selección del esclavo para después, cuando Jesús retorne con la tan esperada señal del Hijo del Hombre ya no como acontecida en 1918, 1919 como se enseñaba antes, sino que recién ocurriría en el futuro cuando se vea la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Pero los testigos de Jehová aceptaron rápidamente todos los cambios porque lo decía el representante de Dios en la tierra, el señor Fred Franz, a través de la única organización que sirve como conducto de Dios en la tierra, la Sociedad Watchtower. Años después de 1975 Fred Franz no quería dar su brazo a torcer como falso profeta moderno que ya era y quiso hacer una última tentativa antes de morir en 1992, afirmando en la atalaya del 1 de enero de 1989 página 12 que la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé terminarían definitivamente para antes que terminara el siglo XX. Según Franz, la última generación que vio los acontecimientos en 1914, terminaría como plazo máximo en 1994, puesto que los 80 años que duraba una generación se comenzaba a contar desde el año de 1914 y que finalizaría lógicamente en 1994, antes que terminara el siglo XX y esto significaría que en ese momento las buenas nuevas se habría terminado de anunciar a las naciones antes que terminara el siglo XX.
Al poco tiempo de anunciado esta profecía por Franz, él muere en 1992 sin llegar a saber si realmente se cumplió su última tentativa de predecir el fin del mundo. Al llegar el siglo XXI y no cumplirse en absoluto lo profetizado falsamente por Franz, la Watchtower borró en forma fiel y discreta, bajo las alfombras de Betel, esta otra falsa profecía del fin de Fred Franz. Los testigos de Jehová volvieron a creer en esta enseñanza de Franz a pesar que él ya los había engañado antes con respecto a la fecha del fin para 1975. Pero el fanatismo y el lavado cerebral jugaron muy a favor de la sociedad y los testigos de Jehová volvieron a confiar en su teólogo iluminado, el falso profeta Fred Franz, porque para los testigos de Jehová Fred Franz era el escogido por el Señor para ser el profeta Ezequiel moderno que hablaba por boca del Señor. Si mañana el cuerpo gobernante anuncia a los testigos de Jehová que ellos son los 12 apóstoles encarnados en cada uno de ellos, es decir, por citar un par de ejemplos, que Anthony Morris es el apóstol Pablo encarnado, y que el ungido Samuel Geer es el apóstol Pedro encarnado, etc., los testigos de Jehová lo creerían y lo aceptarían automáticamente sin dudarlo, tan solo porque lo dice el cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower, los únicos representantes de Dios en la tierra hoy. Es así como funciona el principio del lavado cerebral que aplica la Watchtower a sus seguidores. En 1995, la sociedad Watchtower bajo la presidencia de Milton Enschel se da cuenta que es insostenible seguir manteniendo una mentira y se rinde tirando por la borda lo que había enseñado por espacio de 72 largos años como la verdad, afirmando anteriormente que la separación de las ovejas y de las cabras se había iniciado durante la segunda parusía de Jesús. A partir de 1995 la traslada la separación de las ovejas y las cabras para cumplirse en el futuro cuando venga Jesús a juzgar al mundo después de la gran tribulación. Veamos a continuación la atalaya de fecha octubre 15, 1995, página 23, párrafo 26 para probar el nuevo cambio efectuado por la sociedad. Aquí pueden ver en su monitor el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con la atalaya de 1995, del 15 de octubre, página 23 párrafos 25 al 26 que se lee como sigue. Eso significa, pues, que lo que Mateo 25, 31 dice respecto a que Jesús se sienta sobre su glorioso trono se cumplirá en el futuro, cuando este poderoso rey se siente para dictar y ejecutar sentencias sobre las naciones. Sí, la escena de juicio que implica a Jesús descrita en Mateo 25, 31 al 33, 46 es comparable a la que menciona el capítulo 7 de Daniel, en la que el rey entronizado, el anciano de días, se sentó para cumplir con su papel de juez. 26. Este modo de entender la parábola de las ovejas y las cabras indica que su juicio tendrá lugar en el futuro. Será después de que estalle la tribulación mencionada en Mateo 24 versos 29, 30, y el Hijo del Hombre llegue en su gloria. Compárese con Marcos 13 versos 24 al 26. Entonces, al final de todo el sistema inicuo, Jesús juzgará, dictará sentencia y la ejecutará. Juan 5, 30. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. 27. Esta información aclara nuestro modo de entender el cumplimiento de la parábola de Jesús en lo que respecta a cuando se juzgará a las ovejas y las cabras. Ahora bien, ¿qué efecto tiene en nosotros, los que predicamos con celo las buenas nuevas del reino? Mateo 24, 14. ¿Hace que nuestra obra sea menos importante, o supone una mayor responsabilidad? El siguiente artículo mostrará cómo nos atañe. Aquí hemos visto claramente cómo la sociedad Watchtower, con la excusa de una nueva luz más brillante, apaga totalmente una luz previa sin darle más brillo o luz de entendimiento como debiera ser. Con una simple nueva luz dada por el esclavito 1995, se tiró al tacho de basura una luz previa que se creyó y se enseñó como la verdad sacrosanta suministrada por el mismísimo Jesucristo por espacio de 72 años, convirtiendo a la luz previa como una luz totalmente falsa, dejando evidenciado al suministrador del alimento espiritual en 1923 como un farsante y engañador que provee de alimento chatarra a su organización. En 1992 los testigos de Jehová tenían un nuevo presidente de la sociedad Watchtower después de la muerte de Fred Franz en ese año. Su nombre era Milton Enschel.
Henschel era ahora el nuevo escogido por Dios para dar los nuevos alimentos espirituales bajo su gobierno de la sociedad Watchtower. Henschel, como el nuevo representante de Dios en la tierra a través de la organización, tenía el derecho de abandonar y apostatar de las doctrinas dejadas como la verdad de Dios por parte de Fred Franz. Los testigos de Jehová estuvieron anuentes y muy dispuestos a aceptar todo lo que Henschel y su cuerpo gobernante les dijeran de ahora en adelante como las verdades sacrosantas de Jesucristo, así sus doctrinas nuevas significaran abandonar las doctrinas supuestamente verdaderas de los anteriores presidentes ya fallecidos. Y como era ya costumbre habitual con cada presidente de la sociedad Watchtower, Milton Henschel hizo lo mismo que sus antecesores presidentes y procedió a echar a la basura todos los libros publicados por el iluminado Fred Franz, tal como hicieron Nathan Knorr con Fred Franz con los libros de Rutherford, y Rutherford con los libros de Russell. Cada presidente hacía su propia limpieza de las suciedades dejadas por el anterior presidente. En 1995 Milton Henschel decidió abandonar lo enseñado por la sociedad por espacio de 72 largos años con respecto a la separación de las ovejas y las cabras durante su presidencia y poner en vigencia otra tercera luz totalmente diferente a las dos enseñanzas anteriores sobre este asunto de la separación de las ovejas y las cabras, y los testigos de Jehová como robots cibernéticos aceptaron olímpicamente este nuevo entendimiento sin reclamar ni cuestionarse ellos mismos nada, puesto que Henschel era el dios sintoísta encargado de dar el alimento espiritual durante su presidencia y con el derecho supremo de hacerlo y que todos acataran sus decisiones. Henschel decidió prohibir los trasplantes de órganos bajo pena de expulsión porque eso era supuestamente canibalismo. Algunos años después de su presidencia dejó sin efecto esta prohibición diciendo en los años 1990 que el trasplante de órganos quedaba a conciencia de cada testigo de Jehová y ya no acarreaba expulsión como antes. Henschel fue responsable de que miles de testigos de Jehová murieran por puro gusto durante varios años creyendo que los trasplantes de órganos eran un pecado grave de canibalismo en la vista de Dios. Pero los testigos de Jehová idiotas y bestias se dejaron morir por gusto tan solo por creer a ciegas, sin cuestionar nada lo que les decía el representante de Dios en la tierra, el señor Milton Henschel y su pandilla del cuerpo gobernante. Es risible como los robots cibernéticos testigos de Jehová de hoy repiten como papagayos que están en la verdad, una verdad que tiene fecha de caducidad. Cabe preguntarles a los testigos de Jehová a qué verdades se refieren ellos, quizás a las verdades de Russell, o a las verdades de Rutherford, o quizás a las verdades de Fred Franz, o quizás a las verdades de Milton Henschel, o quizás a las últimas verdades de Donald N. Adams. Ni hay duda que esta religión de la sociedad Watchtower es más falsa que un billete de $55 y que solo gente con el cerebro o bien lavadito puede creer que esta falsa organización religiosa de la Watchtower es la única organización verdadera de Jehová en la tierra. Es una religión muy rara que ha tenido muchas verdades diferentes durante su infame historia. Nuevas verdades que apagaron las viejas verdades totalmente y dejaron a Jesús como un suministrador de alimentos falsos a su esclavo. ¿Qué mente sagaz y perspicaz podría creer que la Watchtower es la religión verdadera con este historial de alimentos espirituales engañosos, cambiantes que hoy son la verdad indiscutible de Jesucristo y en pocos años se convierten en las mentiras de Jesucristo? Solo lo podrían creer los testigos de Jehová con el cerebro nuevecito recién lavado por el cuerpo gobernante. Soy Satanás el diablo y esta es mi organización terrenal y mi único conducto para llegar a las personas del mundo que buscan a Dios. He logrado que 7 millones de testigos de Jehová me acepten a mi organización como el único canal entre Dios y los hombres y no al mismo Jesucristo. He logrado sacar a Jesús de mi camino y suplantarlo con mi falsa organización.